Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Gracias a los que ya se están conectando para nuestro estudio de esta tarde. Ya es el número 11, casi acabamos, son 3 estudios, nos faltan 2 semanas más para terminar este precioso libro escrito por el hermano Alberto Platt, que se llama Respuestas de Dios a las crisis. Como les he dicho, esta colección de estudios bíblicos de la editorial Ediciones Las Américas de allá de la ciudad de Puebla, ha sido de mucha bendición para mi vida. Tengo los 48 tomos de esta colección completa de estudios bíblicos. Y tienen de veras estudios muy, muy hermosos. Ya hemos tenido varios aquí en estos miércoles de estudio bíblico. Y vamos a ver cuál ponemos para en cuanto terminemos este estudio dentro de 2 semanas. Pues bien, hoy vamos a tener la lección número 11. Se titula Los cambios vienen, pero el Señor, Jehová, no cambia. Muchos cambios en nuestras vidas todo el tiempo. Vivimos en un mundo cambiando totalmente cada tiempo. Pero Dios es el mismo, ayer, hoy y por toda la eternidad. Y en eso está fundamentada nuestra fe, en eso está puesta nuestra confianza, en eso estaba cimentada la fe también del pueblo de Israel, aunque en el tiempo de Malaquías y probablemente en nuestro tiempo muchas veces no vemos esa inmutabilidad de Dios, esa firmeza en el carácter, en las cualidades, en las condiciones que Dios ha puesto en su santo juicio para cada uno de nosotros. Así es que de eso vamos a hablar esta tarde. Gracias a los que ya están conectados. Si les parece, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y empezamos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de estudio. Gracias por cada familia ya reunida, Señor, alrededor de sus hogares para ver nuestro estudio bíblico de hoy, Padre. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor, y en eso está puesta nuestra confianza, en eso está puesta, Señor, nuestra fe. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Recibe, Señor, este tiempo de estudio, Señor, y permite que nuestras mentes estén listas, dispuestas y nuestros corazones abiertos para recibir tu palabra. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, les decía, el tema de hoy es los cambios vienen, pero Jehová no cambia. El que es un verdadero creyente, hermanos, los que decimos que hemos creído en el Señor Jesucristo y que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y que creemos firmemente en su palabra, seguimos siendo, el verdadero creyente sigue siendo creyente aún cuando todas las cosas a su alrededor no marchen bien, no marchen de la manera como nosotros quisiéramos, ya sea que estemos enfrentando una oposición a nuestra fe, una oposición a nuestro estilo de vida, o ya sea que nos sintamos completamente solos, completamente abandonados, como es muy frecuente sentirse como cristianos. Es decir, hermanos, la oposición, por muy fuerte, por muy maligna que sea, no cambia al verdadero creyente, no cambia su relación con Dios, no cambia su conexión con Dios y no cambia sobre todo la imagen que el verdadero creyente tiene de Dios. Tampoco altera las bases y la confianza que tenemos en Dios. La verdad de lo que ha dicho el Señor permanece para siempre, permanece en la memoria del creyente, permanece por fe y nos aferramos a todo lo que el Señor nos ha hablado y lo que nos ha prometido. Es como los árboles que crecen en las laderas, en los precipicios de las montañas, que son azotados por fuertes vientos, por vendavales, tempestades, y sus raíces se hacen todavía más profundas a pesar de los obstáculos o tal vez a causa de ellos, y entonces pueden prosperar y crecer más fuertes. Esa es la realidad del verdadero creyente. El verdadero creyente se mantiene en su fe en Dios. El verdadero creyente mantiene su convicción en el Señor independientemente de las circunstancias, independientemente de los obstáculos, independientemente de aquello que está tratando de bloquear esa relación con Dios.
Y los que somos cristianos lo sabemos. Este tipo de circunstancias, hermanos, vienen todos los días. Todos los días hay circunstancias a las que nos enfrentamos que tratan de apartarnos de Dios, que tratan de hacernos dudar del plan de Dios en nuestras vidas, que tratan de hacernos dudar del juicio de Dios sobre aquellos que aparentemente están haciendo bien, pero están haciendo mal, aparentemente. Las circunstancias no cambian la vida del creyente, pero por otro lado, hermanos, el que quiere aparentar que es religioso solamente, pero no está convencido de lo que Dios ha dicho, cuando viene lo difícil, cuando viene la presión, cuando viene la oposición o algo en lo que no está muy de acuerdo, entonces se decepciona y empieza a quejarse de Dios, empieza a quejarse de la iglesia, empieza a quejarse de todo lo que rodea la vida cristiana. Estas personas acusan a Dios de ser injustos. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez diciendo que Dios es injusto, de no ser un Dios de amor, de haber diseñado un plan totalmente defectuoso para el ser humano o para su vida en particular. Eso lo hace precisamente por su imperfecta visión de Dios y sus propósitos. Una persona que asiste a una iglesia, que es religiosa, que aparentemente es cristiana, que ha estado asistiendo a los cultos, está involucrada en la iglesia, pero que de pronto sucede algo en su vida que altera su ritmo de vida, altera su condición, altera su entorno. Estas personas empiezan a quejar, empiezan a renegar de Dios. Dicen, ¿cómo es posible que Dios me ame y me manda esta enfermedad? O mandó esta enfermedad a un ser amado, o hizo que perdiera un ser querido. ¿Cómo es posible que Dios diga que es un Dios de amor cuando me hace esto? Cuando escuchamos ese tipo de quejas, hermanos, estas personas no tienen o no tenían una visión correcta de quién es Dios, ni tenían una visión correcta de lo que es el plan perfecto de Dios, el diseño de Dios. Tenían una relación con Dios a medida de cómo les convenía, a medida de cómo Dios surtía o suplía sus necesidades o en base a cómo les hacía sentir. Mucha gente siente el amor de Dios, siente el gozo de Dios, siente la alegría, siente la comunión, siente la felicidad de servir a Dios y de involucrarse en la iglesia mientras las cosas están bien. Cuando de pronto viene una prueba, cuando de pronto viene un obstáculo, cuando de pronto viene una situación adversa, en ese momento nuestra percepción o la percepción de estas personas respecto a Dios cambia totalmente. Cambia. Muchas personas se alejan de Dios, se alejan de la iglesia y de pronto los oyes por ahí hablando, no, es que yo pensé que en la iglesia todo me iba a ir bien, yo pensé que Dios de veras me amaba y que me iba a ayudar, pero mira que me vino esto y esas personas solamente son religiosas, están viviendo con una visión totalmente distorsionada de Dios. Dios no está para cumplir caprichos, Dios no está para hacernos sentir bien, Dios no está solamente para allanarnos el camino y que vayamos caminando por un campo lleno de algodón. Dios no está para cumplir ese tipo de cosas. Dios está para cumplir un plan que Él tiene trazado desde la eternidad para nuestras vidas. Y en ese plan se incluyen tribulaciones, en ese plan se incluyen adversidades, en ese plan se incluyen cosas que probablemente no van a ser agradables para nosotros. Lo vemos a lo largo de toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos al pueblo de Dios, ya sea Israel o sea la iglesia, enfrentando verdadera oposición, enfrentando situaciones que muchas veces los sacaban de su zona de tranquilidad y tenían que enfrentar. La diferencia es, el verdadero creyente seguía confiando en Dios, como dijo el profeta Habacuc. Aunque falten vacas en los corrales y las ovejas sean quitadas de la majada y falte el fruto del olivo y las vides no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Esa es la esencia del verdadero creyente.
Esa es la esencia de aquel que realmente ha entendido cuál es la visión de Dios, cómo funciona Dios en nuestras vidas. Pues bien, así pasó exactamente con el remanente del que estamos hablando aquí en el libro del profeta Malaquías. Muchos perdieron de vista la perspectiva correcta de la persona y del programa del plan que Dios tenía para ellos. Eran religiosos hasta cierto punto, pero cuando las cosas no resultaban como ellos pensaban, inmediatamente culpaban a Dios. Inmediatamente le echaban la culpa a Dios. Cuando venía oposición, culpaban a Dios. Cuando algo salía mal, culpaban a Dios. No habían entendido perfectamente ni la persona de Dios, ni el plan que Dios tenía para sus vidas. Y el Señor les empieza a contestar sus preguntas. Vamos al libro de Malaquías, por favor, capítulo 2, si tienen sus Biblias. El último versículo del capítulo 2, el versículo 17. Nuestro tema de hoy, como dijimos, se llama Los cambios vienen, pero Jehová no cambia. Vamos a ver entonces versículo 2, aquí lo ponemos rapidito en la Biblia, ahí está. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y otra vez vuelve a ser la forma de pregunta, ¿verdad?, que estaba haciendo Malaquías constantemente a lo largo de su escrito. Y decís, ustedes dicen, ¿en qué le hemos cansado? En que ustedes están diciendo: cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Hermanos, esta ofensa de los judíos impíos consistía en un escepticismo perverso que, de acuerdo a este versículo 17, ya había colmado la paciencia del Señor. Dios no cambia, Dios no cambia, y para siempre es su misericordia. Si estás de acuerdo, manda un like, un amén, un corazoncito. Dios no cambia, y su misericordia es para siempre. El salmista en el Salmo 136 lo repitió, hermanos, 26 veces, porque para siempre es su misericordia. Y a lo largo de otros salmos, David siempre repetía esto: su misericordia es para siempre. El plan de Dios justo, incluye, por supuesto, enfrentar el error y castigar la desobediencia. Es así que no era Jehová el que estaba fluctuando. Eran los hijos de Israel, que repetidas veces habían hecho votos de obediencia, igual número de veces habían violado ese pacto de obediencia a Dios. ¿Cuántas veces desde el tiempo de Moisés habían dicho: sí, Señor, nosotros te vamos a obedecer, ¿Y cuántas veces habían violado ese pacto? ¿Cuántas veces Dios les dijo: apártense de los ídolos, apártense de fornicación, apártense de esas naciones paganas? ¿Y cuántas veces volvían otra vez? Josué se los dijo: ustedes escojan a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus padres estando del otro lado del Jordán, o a Jehová, Dios de los ejércitos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todo el pueblo hizo juramento y dijo: a Jehová nuestro Dios serviremos y honraremos. Y a los pocos años ya estaban otra vez detrás de todos esos dioses ajenos paganos, y estaban volcados en la idolatría y en el paganismo y en todos los pecados de las naciones alrededor. El Señor no cambia. El Señor no fluctúa, el Señor se mantiene siempre en el mismo nivel. Él es inmutable, no cambia. Esa es una de las características del Señor. Así es que en este versículo vemos cómo Malaquías, siguiendo la misma idea de todo el libro, vuelve a hacer la misma pregunta, ¿verdad? Como si la gente estuviera preguntado: ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué hemos cansado al Señor? Y esa pregunta indica que el pueblo fingía ignorancia o de plano estaba mostrando gran indiferencia. En esta ocasión, hermanos, el pueblo recurrió a un concepto totalmente equivocado, un concepto falso, un concepto tan antiguo
como el tiempo que el ser humano había estado en la tierra, hermanos. Siempre, hasta el día de hoy. Y ustedes lo han escuchado muchas veces. La gente dice, ¿dónde está la justicia de Dios? Cuando los malos prosperan y los justos sufren. En palabras de Malaquías, cualquiera que hace mal, dice aquí, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está el Dios de justicia? El remanente había sufrido mucho. Este pueblo había sufrido mucho, sin duda, hermano. Había aguantado muchas pruebas durante el exilio. En los días posteriores del retorno nuevamente a Jerusalén, seguían aguantando pruebas, oposición. Todavía estaban bajo el dominio persa, rodeados de enemigos. Sus cosechas se habían echado a perder. ¿Se acuerdan de que eso pasó con el profeta Ageo? Todo se les echó a perder. Esa gente pensaba que la nación iba a retornar a su gloria de antaño. Incluso algunos pensaban que en ese regreso se iba a inaugurar el gran periodo mesiánico, pero no sucedió así. Se desilusionaron. Cuando ellos empezaron a regresar nuevamente de Babilonia, ellos pensaron que por fin el reino del Mesías nuevamente se iba a instaurar, y ahora sí nos íbamos a sacudir a las naciones de alrededor y otra vez íbamos a volver a ser el dominio, el orgullo de todo el mundo, y otra vez a conquistar, y otra vez a ser la nación como Josué, como David, como Salomón. No. Ese no era el plan de Dios, pero esta gente no lo pudo ver. Cuando vieron que las pruebas venían detrás de ellos, cuando vieron que la oposición se levantaba, cuando vieron que Dios no estaba enviando rayos y truenos y fuego para acabar a todos sus enemigos, esta gente se desilusionó, porque pensaron, ¿dónde está entonces? ¿Dónde está? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está ese Dios de justicia? La verdad es que no podían culpar a nadie, sino a sí mismos. Por su desobediencia estaban en esas condiciones. Sufrían por su falso concepto acerca de Dios y por su renuencia a aceptar la voluntad de Dios que ya les había sido revelada. La verdadera pregunta es, o era en ese tiempo, ¿quién había cambiado? ¿Quién era el que había cambiado? ¿Dios o el pueblo de Israel? ¿Quién es el que había cambiado? ¿Quién era el que se portaba conforme a la justicia y santidad? ¿Era Dios o era el pueblo? Qué bueno que para siempre es su misericordia, porque de otra manera ya hubieran sido consumidos. Los versículos del 1 al 6 nos hablan acerca del capítulo 3, nos hablan acerca de lo que dijo el Señor y del plan que tenía Dios. Les vuelve a revelar proféticamente acerca del plan que tiene, del plan que se iba a revelar cuando Cristo viniera. No les da fecha, no les dicen qué tiempo, solamente les dice el plan, pero no les dice el tiempo. Hermanos, esto es muy importante de entender, es un detalle importantísimo. En el tiempo de Malaquías, siglo V antes de Cristo, Dios les revela el plan de salvación, pero no les dice cuándo se va a cumplir. Esto es muy importante. Dios no les dice cuándo se va a cumplir. Dios solamente se los revela. Hoy, en el siglo XXI, estamos escuchando a muchísima gente queriendo adivinar el plan de Dios. No, Dios ya nos reveló el plan. Dios dijo que va a volver. Cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero no nos dijo cuándo va a ser. No nos dijo en qué fecha va a ser. Nos dijo quiénes van a ser los que lo van a anticipar. No dijo nada de eso. De hecho, nos dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las temporadas que el Padre puso en su sola potestad. No nos dio el anticipo, y ahora hay mucha gente queriendo adivinar, queriendo vaticinar, queriendo englobar los problemas que están pasando ahorita en el mundo, con la pandemia, con la economía, con todo, queriéndolo englobar y queriendo adivinar y vaticinar que estamos en el cumplimiento de los tiempos. Dios nos dijo que nosotros no nos toca adivinar todo eso.
no es asunto de nosotros. Nuestro asunto es predicar el evangelio, solamente predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a través de Cristo Jesús, solamente. Los tiempos los define Dios. Siglo V antes de Cristo, tiempo del profeta Malaquías. La nación pensaba que iba a venir el tiempo de la redención. No, Dios solamente les está comunicando su plan. ¿Cómo se va a llevar a cabo su plan? Vamos a verlo en el capítulo 3, los primeros 6 versículos. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Dios de Israel tiene un plan eterno. El Dios de nosotros, el Dios de la iglesia, tiene un plan eterno y posee toda la autoridad, sabiduría y todo lo que necesita para poderlo llevar a cabo. Ni los altibajos espirituales, hermanos, de los judíos a través de las edades, ni sus periodos de obediencia y bendición alternados con los de desobediencia y castigo han modificado ese gran plan, ni la decisión de Dios para cumplirlo. En cierto sentido, los últimos capítulos de este libro profético se escribieron para demostrar precisamente esa determinación de parte de Dios. Los capítulos 3 y 4 que estamos empezando a ver eran para levantar los ojos de los que estaban abatidos por la situación caótica que imperaba en la ciudad de Jerusalén a finales del siglo V, para que se contemplaran los grandes eventos del porvenir, que es la continuación y cumplimiento del plan eterno. Así es que, de esta manera, hermanos, Dios respondió a la desconfianza de su pueblo que habían manifestado en el versículo anterior, ¿verdad? Es como si el Señor le estuviera diciendo: yo tengo el control, mi plan es justo, mi plan es santo, el plan sigue en pie, mi voluntad se cumplirá, y aquí están los detalles. Y les empieza a dar los detalles en estos versículos primeros del capítulo 3. Primero dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Lo primero que el Señor anunció fue la venida de un hombre llamado Juan el Bautista. No lo menciona aquí con su nombre, pero es muy contundente esto, ¿verdad? En los evangelios vemos la repetición de esto, y el mismo Juan el Bautista, él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, hablando de lo que dijo aquí Malaquías y de lo que dijo el profeta Isaías también. Así es que no hay lugar a dudas de que mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, se refiere a Juan el Bautista. Les estaba hablando, hermanos, recuerden esto, recordemos siempre esto, por favor, porque a veces vemos la historia bíblica desde nuestra óptica. Siglo XXI, ¿verdad? Ya tenemos la fotografía completa en todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia, el canon completo, y muchas veces queremos entender la Biblia a partir de nuestra óptica. No, cuidado, tenemos que irnos al contexto y a la óptica desde donde lo están viendo ellos. Siglo V antes de Cristo. Faltan más de 400 años para que Jesús nazca en Belén. Falta mucho tiempo. 400 años es mucho tiempo. Falta todavía eso. Así es que pongámonos en el tiempo, en los zapatos de este remanente que está por levantar la ciudad de Jerusalén, y que están batallando con eso y están trabajando en querer levantar el templo y en querer levantar la ciudad. Y de pronto el Señor les dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará mi camino. Ellos empiezan a pensar en esto, lo ven, lo escuchan, pero no tienen idea de qué se trata. Era muy importante que Dios les dijera que primero iba a venir un mensajero, que primero iba a llegar un hombre llamado Juan el Bautista, porque después de 400 años que iban a pasar, cuando allá en los evangelios, en Lucas, Mateo, empieza el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? En Marcos empieza el ministerio de Juan el Bautista. Entonces
la gente tenía esta referencia, la referencia de lo que se había escrito 500 años atrás. Malaquías lo había dicho, iba a venir un mensajero que iba a preparar el camino delante de mí. Así es que cuando la gente sale para ser bautizada por Juan el Bautista en el Jordán, ellos entendían este concepto, entendían lo que iba a suceder, entendían de lo que se estaba hablando. Siempre, hermanos, recordemos también esto en el contexto político y social. Siempre en la época de los reyes, en este tiempo de Malaquías y todo el tiempo anterior, siempre que iba a llegar un rey a visitar una de sus provincias, siempre primero venían por adelantado los mensajeros. Venían su séquito, venían su comitiva para preparar todos los detalles de la visita, para que pudieran ver que todo estuviera en calma, que estuviera en paz, ver dónde se iban a realizar las visitas, qué lugar donde se iba a hospedar, en fin. Es exactamente lo mismo que pasa ahora con los presidentes de todos los países. Cada vez que un presidente de un país va a salir, ¿verdad? Sobre todo de países muy desarrollados, muy importantes, que tienen que estar muy, muy pendientes de la seguridad alrededor, mandan primero toda una delegación para preparar todos los detalles, para ver dónde van a estar, dónde se van a mover, tienen que cerrar calles, tienen que reservar un hotel completo, tienen que hacer infinidad de cosas. Eso es lo que hacen los mensajeros, preparan el camino. Es lo que estaba haciendo Juan el Bautista cuando estaba bautizando. Dice que venían multitudes a ser bautizadas y Juan les decía, Juan les anunciaba, yo no soy el que ha de venir, yo no soy el Cordero de Dios, yo soy solamente la voz del que clama en el desierto, yo soy el mensajero que dijo Malaquías, yo soy el mensajero preparando el camino, preparando el terreno espiritual, preparando los corazones de la gente para que puedan recibir el mensaje de aquel que viene a darles vida eterna. Hermanos, esto es muy importante, muy importante. Cuidado. Antes de que Cristo venga otra vez por la iglesia, antes de que Cristo venga por nosotros, no va a aparecer otra vez Juan el Bautista. Cuidado. Ese va a ser el anticristo y va a engañar a muchos. A muchos. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos al mensajero que está preparando y que ha estado preparando por 2000 años el regreso de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador y Él les enseñará y Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Así es que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es para nosotros el mensajero que nos ha preparado. Cuando nosotros venimos a Cristo, fue gracias a que alguien nos compartió del amor de Dios. Pero ¿sabes qué? Antes de que esa persona te hablara del amor de Dios, el Espíritu Santo ya te había preparado. El Espíritu Santo ya había estado contigo y te había preparado tu corazón para que cuando esta persona viniera a anunciarte el reino de Dios, estuvieras listo y preparado. En Hechos 2, 46, 47, 48 nos habla de cómo se desarrollaba la iglesia. Y un detalle muy importante que dice ahí en capítulo 2 de Hechos, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor. La iglesia predicaba. La iglesia iba por los caminos, la iglesia iba por todos lados, las aldeas, predicando el reino de Dios, pero era el Señor a final de cuentas. Era el Espíritu Santo el que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino. El Señor a quien vosotros buscáis, vamos a seguir viendo, dice aquí. El Señor a quien vosotros buscáis. Aquí, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. A través de los siglos, hermanos, los judíos siguen esperando al Mesías. No recibieron a Jesús. A lo suyo vino, dice Juan, el apóstol,
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. La nación judía estaba esperando que viniera el Mesías para liberarlos de la dominación de las naciones que los tenían, que los volviera a establecer a su posición política, social, económica, como una nación. Lo que no habían entendido, ni lo entendieron cuando el Mesías anduvo en la tierra durante 3 años y medio, era que había requisitos espirituales para que el reino mesiánico se estableciera. Déjenme decirles esto brevemente. Actualmente se oye una gran conmoción alrededor de Israel en este tiempo. Mucha gente, cristianos, levantando su voz en contra de los palestinos, en contra de los musulmanes, en contra de los iraquíes, en contra de los iraníes, porque son los enemigos de Israel, ¿verdad? Y muchísimos evangélicos se han ido en ese rollo y los enemigos de Israel. Y esto tiene mucho que ver con el ala política religiosa republicana de Estados Unidos, ¿verdad? Que ha dicho que los enemigos de Israel son los palestinos, los iraquíes, los iraníes, los sirios, todo lo que tiene que ver con el Islam, los musulmanes, son... ¿Saben qué, hermanos? Esos no son los enemigos de Israel. Los verdaderos enemigos de Israel son su pecado, es su soberbia, es el haber rechazado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es su verdadero enemigo. Esos son los verdaderos enemigos de los judíos actualmente hoy en el siglo XXI. No son las naciones de alrededor. Es lo mismo que estaba sucediendo en el tiempo de Malaquías. Ellos culpaban a las naciones de alrededor. Culpaban a las naciones gentiles que estaban en contra de ellos y que los tenían sometidos, pero no eran ellos. El problema era su desobediencia, el problema era su soberbia, el problema era su pecado de idolatría, que se habían vuelto detrás de dioses ajenos y se habían vuelto detrás de la riqueza solamente. Y se habían olvidado del verdadero Dios, se habían olvidado de la promesa de del Mesías y de redención, perdieron de vista, y ese es su verdadero enemigo. Hermanos, para nosotros también nuestro verdadero enemigo es el pecado. Es que ¿por qué me va así? Es que nuestro verdadero enemigo es el pecado, y tenemos que luchar contra eso. Porque es muy fácil culpar a todos los demás. Es muy fácil culpar a todo lo que está pasando alrededor. Pero la responsabilidad en gran parte es nuestra. Y ahora, en este tiempo, Israel está sufriendo y le están pasando cosas y hay mucha cosa alrededor. Y cuando alguien habla a favor de los palestinos, todos los evangélicos se ofenden. No. El problema no son los palestinos. El problema no son los musulmanes, el problema no son los árabes, ni los iraquíes, ni los iraníes, ni los persas. El problema es su pecado. El problema es su rebelión. El problema es que ha negado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es su problema. Ese es su mayor enemigo y ese es contra el que deben de combatir. Versículo 2 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, es decir, al sacerdocio, a los que presentaban ofrendas. Los afinará como a oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso no habéis sido consumidos. Para que viniera el reino mesiánico, hermanos, tendría que haber una preparación espiritual.
El pueblo de Israel tendría que ser confrontado con su pecado de incredulidad y otros pecados que habían cometido. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Eso es lo que estaba haciendo, predicando antes de que Cristo entrara en escena. Es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro tiempo antes de que entre Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos prepara. Es importante que nos demos cuenta de esto, ¿verdad? Dios quiere establecer su plan en nuestras vidas, pero tiene que pasar por el juicio purificador asociado con la venida del Mesías. ¿Quién podrá soportar? Dice el versículo 3. ¿Quién podrá soportar? El 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá? Las figuras empleadas por el profeta para referirse a la preparación espiritual son el juicio, el fuego purificador y el jabón de lavadores, dice aquí. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, ¿verdad? El fuego, hermanos, dice el versículo 13, se sentará para afinar y limpiar la plata. Este es un proceso que se hacía antiguamente y se hace todavía el día de hoy. La plata fina, para refinarla, tiene que estar constantemente en el fuego para ir quitando todas las impurezas. Y es un proceso muy detallista, muy delicado, que requiere de mucha paciencia. Por eso dice este versículo, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque será un proceso largo. Es un proceso muy delicado, es un proceso muy fuerte, dice, para limpiar la plata. Hermanos, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio, está hablando aquí, dice, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El sacerdote, el que presenta sacrificios al Señor. Nosotros como cristianos somos real sacerdocio. Y Dios nos tiene que purificar. El Señor nos tiene que limpiar. El Señor tiene que usar en nosotros jabón como de lavadores, dice ahí. Y fuego para afinarnos. Y el Señor se sienta y pacientemente nos va limpiando y purificando. ¿Cómo lo hace? A través de las pruebas, hermanos. A través del fuego de prueba. Como dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque es necesario que esto se cumpla. Es necesario pasar por situaciones que nos van a poner a prueba, para que entendamos que el Señor no cambia. Nosotros somos los que cambiamos constantemente. Si las cosas están bien, estoy bien con Dios. Pero si las cosas están mal, entonces reniego de Dios y me quejo de Dios y digo, ¿dónde está ese Dios de amor y dónde está ese Dios de justicia? Yo he escuchado a lo largo de mi vida muchísimas veces gente que dice, si tu Dios es un Dios de amor, ¿por qué se están muriendo los niños de hambre en África? Quizás ustedes lo han oído. Si tu Dios es un Dios de justicia, ¿por qué hay tanta gente en las cárceles que son inocentes y que los han culpado de manera injusta y están en las cárceles? ¿Dónde está ese Dios de justicia del que me estás hablando? Hermanos, esa es una arrogancia del ser humano y es un concepto totalmente errado y equivocado acerca de la visión de quién es la persona de Dios. No es asunto de Dios. Dios no cambia. Todas esas condiciones que vemos en el mundo es a causa de nuestro pecado, es a causa de nuestra rebelión. ¿Que nos parece injusto? Por supuesto que nos parece injusto, pero no es porque Dios sea injusto. La injusticia la cometimos nosotros, la injusticia la cometen nuestros gobiernos, la injusticia la cometen tantas generaciones que han decidido dejar a Dios fuera de la ecuación de la vida de las naciones, y ahí están las consecuencias. Las naciones más idólatras, las naciones que han decidido volcarse sobre la idolatría y sobre dioses extraños y ajenos, son las que más están sufriendo las consecuencias de eso. Pero el Señor es inmutable, el Señor no cambia.
Los cambios empezarán con la purificación, dice el versículo 4, de los levitas. Su resultado será que traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esta profecía tuvo un impacto muy fuerte en el remanente de los tiempos de Malaquías, debido a las circunstancias pecaminosas en que vivía y a la falta de reverencia para su Dios, misma que se observaba en las ofrendas defectuosas que traían. Lo vimos en las lecciones pasadas y lo vamos a ver la próxima semana, que el tema es robando a Dios. La gente, los sacerdotes, los levitas, estaban corrompidos. Era gente religiosa. Estaban solamente cumpliendo una función para poder tener su manutención, para poder tener su paga. Pero no estaban obedeciendo al Señor. No estaban cumpliendo con la vida espiritual que Dios les estaba demandando. Estaban contaminados. Estaban llenos de inmundicia, de corrupción. Y tenían que ser limpiados, tenían que ser afinados, para que entonces pudiera ser grata la ofrenda de Judá, como en los días pasados y como en los años antiguos. El Señor es inmutable, hermanos. El Señor no cambia. Y es muy importante aquí el versículo 5, hermanos, cuando habla acerca de cómo Dios identifica a quienes va a afectar su juicio. Para que el remanente entendiera mejor, la lista refleja las actividades pecaminosas de esa generación. Y esta lista, hermanos, no deja ningún aspecto de sus vidas diarias. Y es muy importante que nosotros ahora, en este tiempo, tengamos en mente esta lista que nos está enseñando aquí Malaquías. Es una lista muy fuerte y habla acerca de todas las áreas de nuestra vida. Número 1 dice: vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra hechiceros. Todo lo que tiene que ver con brujería, todo lo que tiene que ver con quiromancia, todo lo que tiene que ver con adivinación, todo lo que tiene que ver con esoterismo, con cosas que no le agradan a Dios y que nuestra generación, hermanos, actualmente está metida hasta el cuello en este tipo de cosas. En los noticieros de televisión, y ustedes lo ven, tanto hispanos como americanos y en cualquier lado, en los noticieros no te permiten tener una sección de lectura bíblica. Pero en todos los noticieros aparece el adivino. Aparece el brujo, aparece el que echa las cartas, aparece el que adivina el futuro, aparece el que te da tu horóscopo. Esto está permitido en todos lados. Pero no está permitido que se lea la Biblia. Eso está vetado, eso es religión. Eso va en contra de nuestra constitución y se rasgan las vestiduras. Pero todo lo que tiene que ver con hechicería, con brujería, con todo eso está permitido. Todo eso se ve bien. En todos los medios de comunicación, en las redes sociales, no se censura aquel que hable de horóscopos, aquel que hable de brujería, de quiromancia, de adivinación, de tarot, de lectura de café, de todo ese tipo de cosas, lectura de manos, todo eso no se condena. Pero el que empieza a hablar acerca de lo que Dios ha establecido y que solamente hay un hombre y una mujer y que solamente podemos vivir de acuerdo a la santidad que Dios nos ha dado, ¡puf! Entonces te bloquean, te condenan y te vetan. ¿Se dan cuenta? Ahí está la hechicería. Vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros. Y después habla acerca del adulterio, hablando de matrimonios, hablando de la relación en los matrimonios. No solamente estaban pecando con la hechicería, con la brujería, también dentro de los matrimonios estaba cundido de pecado. Y el adulterio y la fornicación y todos los delitos y pecados sexuales estaban aquí incluidos. Y Dios dice que viene también contra eso. Contra los que juran mentira. Hermanos, estamos hasta acá de mentiras. ¿Cuánta gente jurando en falso? ¿Cuánta gente prometiendo? ¿Cuánta gente siendo rápida para prometer y no cumplen lo que prometen? No respetan su palabra. Hablábamos de esto un poquito el domingo en la reunión pasada. Las generaciones antiguas
Ellos entendían el valor de la palabra y respetaban la palabra. Muchas veces ni siquiera era necesario firmar un documento. Simplemente un apretón de manos y la palabra, y sabían que iban a cumplir su palabra, sabían que tenían la responsabilidad de cumplir su palabra y la cumplían. Hoy, la palabra no vale de nadie. La palabra de nadie vale. No puedes ir a un banco y decir, ¿sabes qué? Préstame dinero y yo te prometo que voy a pagar. No, se necesitan un montón de candados de seguridad para poderle prestar dinero a alguien. Se necesitan un montón de reglas, de requisitos para poder darle confianza a alguien. Se necesita mucho. Todo el mundo te ofrece una tarjeta de crédito, pero cuando llenas la solicitud, esa solicitud se va a los buros de crédito y ellos decidirán si te la pueden dar o no. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ya no se cree. ¿Por qué? Porque mucha gente jura mentira. ¿Cuánto engaño hay? ¿Cuánto engaño hay, hermanos? Entre los que hacen negocios, entre los empleadores, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre familiares, entre socios, entre hermanos, entre primos. ¿Cuánta gente hay que jura mentira? Hermanos, es la misma situación. Lo estaba viviendo el remanente de Israel en el siglo V antes de Cristo. Lo estamos viviendo nosotros ahora. Hechiceros, adúlteros, los que juran mentira. Y fíjense lo que habla después. Los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Ahora, díganme ustedes, ¿eso existe en nuestros días? ¿Hay empleadores que abusan del jornalero? ¿Que abusan de las mujeres que necesitan un sustento? ¿Que abusan de los huérfanos? ¿Hay empleadores ahora en nuestros días que abusen de esto? Por supuesto que los hay. Por supuesto que los hay. La ley marca salarios, la ley marca condiciones de trabajo. Pero si tú no estás en posición de exigir porque te falta un papel, porque no tienes un documento, porque algo sucedió, entonces esas personas abusan. Y aquí en Estados Unidos, los que estamos acá de este lado, por supuesto, allá en México y en todos los países pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Y aquí sucede con mucho mayor frecuencia. Gente que no tiene los documentos necesarios, válidos para trabajar legalmente en este país. Muchísima gente abusa de ellos. Muchísimos jornaleros abusan de ellos. Y si el salario mínimo dice que vale $10 la hora, le pagan 5, le pagan 4. Mucha gente, muchos inmigrantes han vivido aquí en condiciones prácticamente de esclavitud. Hermanos, este es un pecado que permeaba 5 siglos antes de Cristo. Sigue permeando el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos hemos rebelado en contra de Dios. Porque la nación entera se ha rebelado en contra de Dios. Déjenme decirles algo entre paréntesis aquí. Esta nación, Estados Unidos de Norteamérica, fue grandemente bendecida por Dios. Grandemente bendecida por Dios. En todos los aspectos. Uno de ellos muy fuerte fue la economía. Pero Dios bendijo a esta nación para que esa economía pudiera ser un instrumento para alcanzar al mundo para Cristo. Esta nación ha hecho de su Dios esa economía. Esta nación se ha apoderado de esa economía solamente de una manera egoísta. Y las consecuencias se están empezando a ver. No es que Dios esté mandando juicio. Es que la ley natural de Dios es que la paga del pecado es muerte. Y ha empezado a haber, hermanos, una decaída, una decadencia moral, espiritual, de conducta, un incremento exacerbado de violencia.
Ayer, nuevamente, el jefe de policía de nuestra ciudad tuvo que emitir un comunicado. La violencia está imparable en nuestra comunidad. La violencia no cesa. Empezamos el año con tiroteos diarios por diferentes lugares. Gente muriendo a causa de la violencia porque nos hemos olvidado del Señor. Porque la nación se ha olvidado del Señor, le ha dado la espalda al Señor. Nos creímos en nuestra soberbia. Y eso le pasó a Israel, hermanos, en el tiempo de Malaquías. Eso está pasándole a esta nación en este tiempo, hermanos. Y esta es una llamada de atención para que a nosotros como cristianos no nos pase esto. Como cristianos tenemos que estar apercibidos, porque el Señor va a venir a juzgar a los hechiceros, a los adúlteros, a los que juran mentira, a los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios habla, Dios establece su palabra, Cristo viene otra vez, el Espíritu Santo nos está redarguyendo todos los días, que cambiemos nuestra conducta, que volvamos nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios es inmutable, porque yo, Jehová, no cambio. Así lo dijo el Señor, y así es. Aunque para el hombre es difícil concebir que exista un ser inmutable, esto es verdad. Dentro de nuestra esfera, hermanos, de experiencia, la vida consta de una serie de cambios, principando desde el inicio de la vida hasta llegar a la tumba y aún más allá de la muerte física. Todo cambia, todo el tiempo, pero Dios no cambia, no tiene principio, no tiene fin. Sus atributos ni crecen ni disminuyen. Para Él no hay sorpresas ni accidentes. ¿Con qué razón el salmista decía? Porque para siempre es su misericordia. Lo dijo lo mismo de su amor, de su omnipotencia, de su justicia, de su ira contra el pecado, porque Él no cambia. El apóstol Santiago también lo dice en Santiago 1:17, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y hablando, hermanos, directamente al remanente, a este remanente en tiempo de Malaquías, el Señor le hizo ver esa característica de inmutabilidad. Yo, Jehová, no cambio. No cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Los hijos de Israel se habían vuelto volubles, inconstantes, pero Dios permaneció igual, manifestando sus perfecciones y llevando a cabo su plan. Así es que, desde este tiempo, hermanos de Malaquías, Dios contesta esta pregunta insolente que ha hecho la humanidad por tantos siglos. ¿Dónde está el Dios de justicia? Diciendo que está en control de todo, implementando su plan y dispuesto a confrontar al hombre por su falta de conformidad a ese diseño. Lo mismo está haciendo Dios en la actualidad. Lo mismo está haciendo el Señor ahora. ¿Dónde está el Dios de amor que me predicas? ¿Por qué no me sanó? ¿Por qué no sanó a mi esposo, a mi esposa? ¿Por qué no sanó a mis hijos? ¿Por qué no sanó a mis padres? ¿Dónde está ese Dios? Me corrieron del trabajo. ¿Dónde está ese Dios de amor? Esa insolencia, hermanos, del ser humano, la hemos visto repetidamente. ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar. Dios está donde debe de estar. La pregunta es, ¿dónde hemos estado nosotros? La pregunta es, ¿dónde está puesta nuestra confianza? La pregunta es, ¿hemos conocido realmente al Dios que decimos adorar? ¿Hemos conocido al Dios que decimos amar? ¿Conocemos a este Dios que no cambia? ¿Conocemos que Dios nos dijo y nos advirtió por lo que íbamos a pasar? Cuando
nos alejamos de Dios porque pensamos que Dios nos falló, es que la iglesia nos falló, la iglesia hizo cosas que no debía haber hecho la iglesia, y culpamos a la iglesia y culpamos a Dios, y entonces decidimos alejarnos. Hermanos, no es asunto de que Dios se equivocó, no es asunto de que la iglesia esté mal. Somos nosotros que no hemos entendido que Dios no cambia, que no hemos entendido el propósito de Dios, que no hemos entendido cuál es la función de la iglesia. La iglesia no es un club social, la iglesia no es una asociación, la iglesia no es un centro de caridad, ni es un club de ángeles. La iglesia es donde está el fuego purificador de Dios. La iglesia es donde está el jabón de los lavadores. La iglesia es donde estamos siendo purificados y siendo tratados para poder sacar lo mejor de nosotros. Esa es la iglesia. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Y dentro de la iglesia nos vamos afinando unos a otros y vamos aprendiendo a perdonar, y vamos aprendiendo a superar las pruebas, y vamos aprendiendo a amarnos, y vamos aprendiendo a ser justos y a vivir de acuerdo al plan perfecto que Dios tiene para nosotros. La gente que reniega de Dios, la gente que se decepciona de Dios, es gente que no entendió ni quiso conocer la verdadera esencia de Dios. Esta gente en Malaquías le pasó lo mismo, este remanente de Israel le pasó lo mismo, hermanos. Pero el Señor les advirtió y el Señor les dijo: voy a enviar a mi mensajero, y entonces va a aparecer el Señor al que ustedes desean, y va a estar ahí. No les dijo cuándo. El Señor ha enviado al Espíritu Santo, hermanos, y nos está preparando, y está preparando a la gente para su venida nuevamente. Y el Señor va a venir, el Señor va a volver a aparecer, porque Él lo prometió. El Señor va a volver nuevamente a venir por nosotros. El Señor va a venir nuevamente y nos va a traer bendición, salvación, y nos va a arrebatar, y seremos llevados con Él para toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este estudio. Padre, muchas gracias por lo que acabamos de hablar. Gracias por lo que acabamos de estudiar. Señor, gracias, porque para siempre es tu misericordia, porque tú no cambias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Señor, nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que estamos fluctuantes, Señor. Somos llevados por el viento todos los días. Nosotros somos los que hemos dejado, Señor, muchas veces de seguir tu pacto, y te hemos desobedecido y nos hemos rebelado en contra de ti. Señor, perdónanos en el nombre de Jesús. Trae perdón, Señor, y permite que cada uno de nosotros pueda entender, Señor, que el Dios de justicia sigue siendo el mismo Dios, y que nosotros nos hemos apartado y desviado muchas veces. Señor, necesitamos ser constantes. Ayúdanos, Señor, a ser y permanecer dentro de tu obediencia, dentro de tu amor, dentro de tu justicia, para poder ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por este tiempo, y gracias por este estudio. En nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues muchas gracias. Gracias a todos. Que el Señor me los bendiga mucho. Espero que haya sido de bendición. Piensen en este tema, hermanos. Piensen en esto, porque es importante que consideremos esto. ¿Qué tanto nosotros cambiamos? ¿Es Dios el que falla o somos nosotros los que fallamos? Ojalá haya sido de bendición para todos. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo, si Dios permite, en nuestra reunión.